Coronavirus. Y vamos a ver que los coronavirus es una amplia familia de virus. Aquí vamos a ver de los antecedentes. Bueno, hay dos términos: COVID-19 y SARS-CoV-2. ¿Qué diferencia hay? Este es el microorganismo, el virus, y esta es la enfermedad infecciosa llamada COVID-19. ¿Por qué se llama COVID? Porque es producida por un virus de la familia Coronaviridae. ¿No? Coronaviridae. ¿Ya? Vamos a hablar de antecedentes, cómo surgió la enfermedad, del agente etiológico que es el SARS-CoV-2, de la clínica del COVID-19, la epidemiología, es decir, cómo se produce la cadena de transmisión, qué métodos de diagnóstico, esto más lo van a hablar en práctica, y algo del tratamiento y prevención, que no hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Entonces, entre los antecedentes, ¿qué podemos decir? Todos conocemos que surgió el 31 de diciembre del 2019, por eso se llama también COVID-19, justo el último día del año, ¿no? 31 de diciembre, que se recibió la notificación de 27 personas que presentaban el mismo cuadro clínico, ¿ya? Síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, no sabían qué era, y era en una ciudad de China llamada Wuhan. El cuadro clínico de todos los pacientes era fiebre, algunos presentaban disnea, cambios neumónicos en las radiografías de tórax, o sea, las radiografías presentaban lesiones infiltrativas en ambos pulmones. Entonces, eso llamó la atención. Todos tenían, esto es la clínica, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? La epidemiología. Se les preguntaba a todos y todos tenían algún antecedente en común, de que habían ido al mercado de productos marinos de la ciudad de Wuhan y donde en ese mercado se comercializaba animales. Como todos venían de ese mercado, habían tenido contacto con ese mercado, se cerró el 1 de enero del 2020. ¿Ya? El 7 de enero ya se hizo los estudios de los 27 pacientes e aislaron ya un nuevo coronavirus. La familia Coronaviridae es un amplio grupo de virus, donde está ahí el virus que produce el resfrío, por ejemplo. Es un coronavirus. ¿No? Los coronavirus siempre han existido, solo que existen diferentes cepas. ¿Ya? Este era un nuevo coronavirus, al que lo llamaron nuevo coronavirus, nCoV, como posible etiología. Se descartó que sea el SARS-CoV, que ese se lo aisló en el año 2002, que producía el síndrome respiratorio agudo severo en el Asia. El MERS-CoV, que era otro coronavirus, que se aisló en Arabia Saudita, que producía también una enfermedad tipo neumonía, que venía de los camellos, de los ¿qué se llaman los camellos? ¿A qué grupo pertenecen? Camélidos, pero ¿son marsupiales? ¿No? ¿Qué son los marsupiales? Son los que tienen el saco donde llevan las crías, los koalas, los canguros. Los canguros, ¿no? Pero no sé, MERS viene de... Bueno, viene de esos lugares, de Arabia Saudita, ¿no? Que producían también signos y síntomas parecidos a una neumonía. Producían infecciones respiratorias virales, pero este era un nuevo virus, no era ni el SARS-CoV
que producía el síndrome agudo respiratorio severo del 2002, ni tampoco era el MERS-CoV, que producía el síndrome respiratorio en Arabia Saudita, que se descubrió el año 2012. Este era un nuevo coronavirus al que se le dio el nombre de SARS-CoV-2. En China, este es un resumen hasta el 21 de enero. En China ya se detectaron 258 casos en Wuhan, 14 casos en otras ciudades de China, en Beijing, Shanghái, ¿no? En Japón un caso, pero todos tenían relación con China, ¿no? En Tailandia 2 casos importados desde Wuhan, o sea, al hacer estudios epidemiológicos todos venían de China y específicamente de la ciudad de Wuhan. Entonces ese era un antecedente epidemiológico de que estábamos hablando de la misma cepa, el mismo serotipo de coronavirus. Y en Estados Unidos un caso importado también de Wuhan, China. China reportó casos de neumonía de causa desconocida el 31 de diciembre, ya lo dijimos. El 7 de enero se aisló ya la nueva cepa, que se le llamó nuevo coronavirus del 2019, que fue identificado y se comparte ya la secuencia genética con todos los países. Se hizo estudios de biología molecular y en otros países ya empezaron a investigarlo, todos los posibles cuadros que pudieran tener para que sepan si se trataba de la misma cepa que se había aislado en China. Por eso ellos te compartieron la secuencia genética de los nucleócidos que formaban parte del núcleo del coronavirus, que se había descubierto recién. La primera transmisión humano a humano fuera de China fue en Vietnam, y en la OMS el 30 de enero ya declara un brote. Se declara la pandemia el 11 de marzo del 2020. Ya se dice, hay pandemia y empiezan a cerrarse las fronteras. Los 10 países con más casos en el mundo hasta el año 2021 fueron Estados Unidos, la India, Brasil en Latinoamérica, Rusia, Reino Unido y así los países de Europa. Pero Estados Unidos fue el país que más casos tuvo de COVID-19. ¿Cómo es el agente etiológico? Ya dijimos, pertenece a la familia Coronaviridae, la subfamilia Orthocoronaviridae. Los géneros, hay varios géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus, de acuerdo a la secuencia genética de sus nucleócidos que tiene su ácido nucleico. Los alfa y beta coronavirus infectan solamente a los animales, a los mamíferos, y son responsables de infecciones respiratorias en humanos, es decir, que nos vienen las infecciones de los animales. ¿Cómo es la estructura del virus? Su ácido nucleico es un ARN, tiene su cápside, tiene sus capsómeros y tiene sus glicoproteínas, ¿no? Aproximadamente es un virus de mediano tamaño, mide entre 50 a 200 nanómetros. Sabemos que los más grandes, los virus de la viruela, miden 300 nanómetros, y los más chicos, que son los parvovirus, miden 20 nanómetros. Entonces este es un virus tamaño medio, mediano. Ya dijimos que hay alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus. Entonces 4 coronavirus humanos producen síntomas generalmente leves, y se puede decir que estos son responsables en los humanos de los resfríos o infecciones benignas respiratorias que tenemos: coronavirus humano OC43, HK1, 229E, NL63, esos producen infecciones con síntomas generalmente leves. Estos 3 fueron los que produjeron infecciones graves, que también pertenecen a la familia de los coronavirus.
Como les dije, en el año 2000, este es del año 2012, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, de ahí viene el MERS, de Oriente Medio, ¿ya? O sea, fue en la Arabia Saudita, en los países del Medio Oriente, ¿no? Es un beta coronavirus. El que produjo el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo en el Asia en el año 2002, también es un beta coronavirus. Y el que produjo la pandemia del 2019 también es un beta coronavirus, al que se le dio el nombre de SARS-CoV-2 para no confundirlo con el SARS-CoV del año 2002. O sea, fíjense, casi cada 10 años fue que surge una nueva cepa, ¿no es cierto? Hemos dicho que eso es en el virus de la gripe, pero yo me imagino que aquí también se aplica. Cuando hay variaciones mayores del virus, genéticamente hablando, se producen pandemias, porque es un nuevo virus que surge, donde nuestro sistema inmunológico no está preparado para recibirlo, ¿no? En cambio, cuando hay mutaciones menores del virus, son sobre el mismo virus, que es así como estamos teniendo con el SARS-CoV-2, que surgen nuevas cepas, la cepa Omicron, la cepa de Manaus, que es la cepa brasilera, la cepa de la India, o sea, surgen nuevas cepas, pero por variaciones menores del virus que dan lugares a epidemias, que son las olas, ¿no? En cambio, aquí surgen pandemias de virus de la misma familia, que son la Coronaviridae, que dan saltos grandes, genéticamente hablando, que dan lugares a las pandemias, ¿no? Así es que surgieron las pandemias de influenza y también de COVID. Este SARS-CoV-2, ya dijimos, pertenece a la familia Orthocoronaviridae. Se presentan especies en animales y en humanos. Tiene ARN y tiene proteínas estructurales como la proteína M, tiene la proteína N, y lo que más tiene una envoltura que es su cápside con sus capsómeros, pero lo más importante son sus glicoproteínas, y en especial una glicoproteína que se llama proteína S, que viene de proteína spike. S. ¿Qué quiere decir spike? Espiga o espina. Espina es spike. Bueno, en español decían que es espiga, ¿no? Y en inglés es spike, pero nosotros decimos proteína S. Y de ahí es donde se prepara la vacuna, muchas de las vacunas que tenemos que son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, se preparan a base de la proteína spike, ¿ya? No son virus enteros. Este es el agente etiológico, que si ustedes pueden ver, recibe el nombre de la familia coronavirus porque tienen su similitud con una corona, ¿no? Todos parecen una corona por las glicoproteínas que tienen. Así se observan en un microscopio electrónico. Entonces, la replicación del virus, como de todos los virus, sucede de la misma manera. Este virus, que es el virus SARS-CoV-2, ingresa a una célula. ¿Cuál es la célula que más le gusta al virus? La mucosa respiratoria, ¿no? Ahí es donde produce las infecciones más graves. Y en otros pacientes también tiene predilección por las células del epitelio intestinal, porque han habido casos en que se han producido diarreas, ¿no? Entonces el virus tiene sus receptores a través de la proteína, de la glicoproteína spike, y la célula tiene sus receptores, ECA2 se llama, y ingresa el virus, igual que el VIH, igual que el virus de la rabia, igual que todos los virus, ingresa su ácido nucleico, ARN, le da un mensaje genético a la célula para que empiece a replicar sus constituyentes, que son
los ácidos nucleicos con su cápside que en un momento se ensamblan y generan nuevos virus, ¿no? Todos los procesos de replicación, a diferencia del VIH que tiene que haber una transcripción de ARN a ADN, son iguales, ¿no? Bueno, ya sabemos por qué se llama coronavirus. Co porque parece una corona, vi porque es un virus, y la D por disease. ¿Qué es disease? Enfermedad. Enfermedad, ¿no? En inglés. El número 19 corresponde porque surgió en el año 2019. De ahí viene el nombre de COVID-19, es el nombre de la enfermedad. Y SARS-CoV tiene síndrome respiratorio agudo severo producido por un coronavirus, pero número 2, porque el SARS-CoV es solamente de la epidemia del SARS, ¿no es cierto? No es del COVID-19. Bueno, ¿cómo es la clínica de la enfermedad? Ustedes saben que al inicio toda infección viral se presenta con fiebre, mialgias, artralgias, tos, pero este tenía una particularidad. Las primeras cepas producían pérdida del olfato y del gusto, ¿no es cierto? Ya las últimas cepas ya no producían esa sintomatología, ya era más dificultad respiratoria, ya eran otros signos y síntomas, dependiendo del paciente. Pero en resumen podemos decir que el 81% de los casos son asintomáticos o leves. Yo no puedo decir nunca tuve COVID si no me he hecho un análisis. ¿Ya? Si no me he hecho un análisis no puedo decir nunca tuve COVID, porque la mayoría caen como un resfrío o como nada. ¿Ya? Sin embargo, si me hacen la prueba, estoy positiva, ¿no? Lo que le ha pasado a Angélica Sosa, ¿no? El otro día. ¿Han visto o no han visto? Bueno, le hicieron para todo paciente, para entrar a un hospital, le hacen la prueba de antígeno, sin que ella tenga signos, porque ella tuvo un problema de corazón, no sé de qué tuvo en su audiencia. Se puso mal, entonces la tuvieron que internar, pero para entrar al hospital le hicieron la prueba de COVID y dio positiva y no tenía ningún signo ni síntoma de COVID, ¿no? Entonces, la mayoría, 81%, caen aquí, asintomáticos o su barbijo. ¿Usted, niña, su barbijo? No, fuera. No, aquí es con barbijo, chicos. Si yo me saco el barbijo es para que yo no tenga que estar gritando tanto y ustedes me puedan entender. Doctora, ¿ya? Ni por nexo epidemiológico no puedo decir que tuve COVID. ¿Qué cosa? Usted mencionó en otra clase que por nexo epidemiológico ya podríamos decir que tiene COVID. Claro, pero si yo tengo a alguien cercano que se haya hecho el análisis y que haya dado positivo, eso es nexo epidemiológico, ¿ya? Si yo, por ejemplo, vivo con mi hermano tiene signos y síntomas, se ha hecho la prueba de COVID, le ha dado positivo, y yo empiezo a tener los mismos signos y síntomas, por nexo epidemiológico yo puedo ser COVID. Por nexo epidemiológico en una epidemia, ¿ya? Pero si es que algún contacto cercano se ha hecho el análisis y es COVID positivo, pero así nomás no se puede hacer. 14% caen dentro de los severos. Estos necesitan internación porque empiezan ya a saturar menos el oxígeno. ¿Conocen ustedes la pruebita, la maquinita esa que hace el oxímetro, no? Sí. Entonces, a estos pacientes que dan positivo hay que controlarles la saturación de oxígeno. Lo normal en nuestra ciudad, que está a 400 metros sobre el nivel del mar, es de 92 para arriba, 95 para arriba debería ser, ¿no es cierto? Pero si va bajando,
deficiencia respiratoria, entonces hay que internarlos. Ya tienen insuficiencia respiratoria porque su saturación de oxígeno bajó, entonces hay riesgo de que pueda haber un compromiso pulmonar o ya se le hace una radiografía, ya está con algún porcentaje de los pulmones tomados. Entonces necesita internación para no caer en ese 5% que ingresan ya a una sala de terapia intensiva. Ese 5% son críticos que ingresan a una sala de terapia intensiva porque muchos se dejaron, ¿no? Entonces ya esos pacientes ya tienen neumonía, ya se tiene que adosar a un respirador mecánico, y ustedes saben el riesgo de las infecciones, de las sobreinfecciones bacterianas en un paciente que tiene un procedimiento invasivo, ¿no es cierto? Como es el respirador mecánico, sí. Las infecciones intrahospitalarias o asociadas a servicios de salud, ¿no? Entonces los pacientes que están en terapia intensiva ya no tienen COVID, lo que tienen es una neumonía por una sobreinfección bacteriana, ¿ya? ¿No? Entonces eso es lo grave de los pacientes que ya están en una sala de terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son las causas de muerte por COVID? Neumonía, insuficiencia respiratoria porque se acumula el líquido en los pulmones pierden esa capacidad de funcionar, una sepsis, eso no es por virus, es por bacterias, ¿no? Porque ustedes saben que la sepsis lleva a una falla multiorgánica porque hay una tormenta de citoquinas que se desencadena, ¿no? Hay insuficiencia renal, o sea, hay una falla multiorgánica y el paciente muere al final por una infección intravascular, se forman coágulos que impiden una buena circulación y el paciente muere en una sala de terapia intensiva, ¿no? Pero ya eso es cuando ya tiene que estar con los pulmones bien comprometidos y tiene una sobreinfección bacteriana que se complica con una sepsis. Entonces aquí tenemos que la enfermedad pasa por 3 fases. La primera fase es la fase viral, donde el virus está en la sangre. En la primera fase está en función de los días de la evolución. Pasa por 3 fases. La infección temprana, el virus está en la sangre. Entonces, ¿qué pruebas puedo pedir yo ahí? PCR, que son pruebas directas, ¿no? PCR y antígeno, la prueba de antígeno nasofaríngeo, ¿no? Sacarme una muestra y hacer el antígeno nasofaríngeo. En la fase pulmonar ya hay formación de anticuerpos, IgM, y se van formando las IgG. Ya en la fase inflamatoria puede haber IgM y las IgG se pueden mantener 2, 3, 4, 5, 6 meses en algunos casos, ¿ya? Si es que el paciente sobrevive. Si el paciente no sobrevive, entonces aquí se acaba el COVID, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un paciente en las diferentes etapas? En la primera etapa, cuando tiene síntomas, que hemos dicho que el 82% o tiene síntomas leves o no tiene nada, fiebre, tos seca, cefalea, pérdida del gusto, del olfato, lesiones en la piel, pueden aparecer petequias, exantema, conjuntivitis, o sea, es sumamente inespecífico, es un cuadro prodrómico. En la etapa de pandemia, de epidemia, pandemia que teníamos, a todo el mundo que estaba tosiendo ya decíamos, es COVID, y hasta ahora queda ese estigma, ¿no? Aquí si yo tuviera tos ni viniera yo a hablar aquí con ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hasta que no me haga una prueba no puedo saber si no tengo. Entonces, ahí totalmente inespecífico en ese periodo prodrómico. A no ser que hagamos en ese periodo, como es epidemia de COVID, que hagamos una PCR o una prueba de antígeno.
Ahí da positivo y podemos detectar, ¿no? Y ese paciente transmite la infección, es donde más infeccioso es el paciente en esa etapa. La fase pulmonar, aquí ya están tomados los pulmones. Hay dificultad para respirar, por eso es que se produce la hipoxia, baja la saturación de oxígeno y el paciente tiene que internarse, ¿no? A recibir un tratamiento adecuado. En la fase 3 ya hay la tormenta de citoquinas, un proceso inflamatorio, hay coagulopatías, inflamación, distrés respiratorio, shock, ya entra el paciente en una falla multiorgánica, sepsis y muere, ¿no? Hay pacientes que salen, pero hay pacientes que no. ¿Cómo es la epidemiología de la infección? Ya saben ustedes, la transmisión en nuestro medio es de persona a persona. ¿A través de qué? De las gotitas de flujo, que son las que salen por las secreciones respiratorias y contaminan el ambiente. Pero es un virus tan pequeño y pesado que avanza 1 metro a 1 metro y cae. O sea que por eso dicen la distancia debe ser 1,5 metros a 2. Como mínimo. Porque dice que a 2 metros ya el virus no llega, ¿no? O sea, cae, porque es pesado. A través de las gotitas que se producen cuando una persona tose, estornuda o habla. Las personas asintomáticas pueden transmitir también la enfermedad. ¿Cómo hago el diagnóstico de laboratorio? Ya dijimos que hay métodos directos E indirectos. y hay métodos indirectos. Que les quede eso claro. Los directos buscan al virus o partes del virus. Y los indirectos buscan a los anticuerpos. ¿Cuáles son estos? PCR. PCR-RT. En tiempo real es la más, esta es la prueba de oro, la más sensible y específica, pero la más cara también, la más costosa y tarda más. En cambio, la prueba de antígeno, inmunocromatografía se llama. Inmunocromatografía, pero de antígeno, esa prueba da en 15 minutos, 10 a 15 minutos ya da un resultado, aunque no es tan sensible y específica como una PCR. En cambio, para detectar anticuerpos están las pruebas de ELISA, que detecta IgM en el periodo agudo, e IgG como cicatriz serológica. No hay cronicidad en el COVID, por si acaso, no hay COVID crónico. COVID es una infección aguda, no dura un mes, 2 meses, ni idea, ¿ya? Entonces, si hay IgG, quiere decir que el paciente es un paciente que tuvo ya cruzado con la enfermedad, pero nunca digan COVID crónico, por favor. Cicatriz, ¿cómo dice? Cicatriz serológica, ¿qué quiere decir? Que ha tenido la enfermedad, ¿no? Pues también hay la prueba de... ¿Qué se llama? La prueba de... Ay, lo olvidé. Me voy a acordar ahorita. La prueba que se utiliza para detectar, ¿qué? Inmunocromatografía. Hay también la inmunocromatografía para detectar anticuerpos, pero no es eso. Ay, será la punta de mi lengua. Inmunocromatografía también para detectar IgM e IgG. Esta es la Prueba prueba. rápida de antígeno. ¿Cómo? Prueba rápida de Antígeno y el otro Pero hay de anticuerpo. antígeno y también hay de anticuerpos. Eso sí. En esta, ¿cuál será la muestra? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué muestra nos tiene que sacar para detectar antígeno? ¿Ah? Hisopado nasal o nasofaringio. Y en esta, ¿qué muestra nos tiene que tomar para detectar anticuerpos? Sangre es diferente. Al inicio, fíjense, tan poco conocimiento teníamos de la enfermedad que solamente había esta prueba. Inmunocromatografía. Solamente había esta prueba. Sí. Y todo el mundo se compraba esta prueba y iba hasta en motos porque no podían dar, ¿no es cierto?
hasta los enfermeros de las farmacias, todo el mundo se compraba esta prueba y iban a hacer las pruebas a los domicilios, a las casas, cobraban creo que 150, 200 pesos, carísimo, cobraban esta y no servían de nada. ¿Por qué les digo de nada? ¿Por qué? Porque estas son las etapas de la enfermedad, ¿no es cierto? Aguda. Esta es la etapa reciente, fase 1, la más grave, la fase 2 y la fase 3. Esta solamente da positiva por acá. O sea que si daba negativa, todo esto no lo comíamos. Eran falsos negativos. Muchos de esos eran falsos negativos. ¿Por qué? Porque el paciente estaba con tos, estaba con falta no, que estaba con falta del... Ay, no se me salen las palabras, del gusto, del olfato, y les daba la prueba negativa. Pero era negativo y decían felices, no tienen COVID, ya negativo, decían. El paciente estaba botando los virus por todos lados, solo que no tenía bueno, ¿no? Entonces, fíjense cómo de mal se manejó, inclusive cuando a mí el año pasado, miren, yo me fracturé mi pie derecho. Y en febrero del año pasado, del 2021, fui al hospital a que me saquen la radiografía y vieron que tenía fractura, ¿no? Y que me tenían que operar. Para que ingrese al hospital, al petrolero, a la caja petrolera, sacaron pruebas. me sacaron la prueba de sangre para VIH. Para VIH, ¿qué? Para COVID. y entonces yo digo, pues, ¿y por qué me están sacando? A dar negativa la prueba puede entrar a cirugía. A todo el mundo le piden la prueba para entrar al hospital. La de sangre sacaban todavía. Yo digo, ¿y por qué piden esa prueba? Me dicen, porque si le sale positiva no la podemos operar. Por el temor. Exacto. Imagínense. Qué mala, ¿no? Qué mala interpretación de las pruebas. Deberían hacerme esta, buscando antígeno, no buscando anticuerpos. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Me entiendo? ¿Me dejo entender o no? Sí. ¿No? ¿Usted no entiende? ¿Por qué dice no entonces? Se le salió. Bueno, no podemos diferenciar la COVID-19 de otras patologías que cursan con síndromes gripales solamente por la clínica. ¿Eso les queda claro? Sí, muy Por la claro. clínica solamente es totalmente inespecífico, Prodrómico. ¿no? Todos presentan el mismo periodo prodrómico. Solamente que por epidemiología, cuando hay pandemia y presentan los mismos signos y síntomas, decimos es COVID, ¿no? En épocas de pandemia debemos considerar la posibilidad de COVID en todo paciente que tiene fiebre y síntomas respiratorios altos o bajos. Todo el mundo que tosía se decía es COVID. Bueno, el diagnóstico es clínico epidemiológico, o sea, un paciente con clínica y epidemiología compatible, por ejemplo, tuvo contacto con los últimos 6 a 7 días con un paciente que es portador del SARS-CoV-2, se considera positivo, ¿no? Con clínica y epidemiología. Ahora, la confirmación del agente etiológico de COVID, de la COVID se dice. A mí me suena medio raro, pero así está la bibliografía, la COVID se dice. El virus SARS-CoV-2 solo puede ser identificado mediante el laboratorio. La enfermedad. Es que no quiere decir que es la enfermedad. No, La COVID. Sí. La COVID se dice, sí. Los ensayos disponibles actualmente se clasifican en 2 grupos, los directos y los indirectos. Los directos son los que detectan el virus y los indirectos, los anticuerpos IgG e IgG, que ya lo vimos. Sigo pensando yo en la otra prueba de que se hace en los laboratorios. a googlearlo. A ver cuáles son las pruebas, busquen. Está en la punta de mi lengua. Pruebas indirectas fuera de la ELISA, hacen todos los laboratorios, incluso sacan cuantitativo, cantidad de anticuerpos.
no solamente dicen positivo o negativo, dan el número de anticuerpos que hay, la concentración de anticuerpos. No me acuerdo, ahorita no se me sale. Bueno, entonces fíjense, aquí están los tipos de test para el diagnóstico. ARN, nosotros podemos detectar el ARN a través de una prueba de PCR, ¿ya? El ARN en las primeras etapas de la enfermedad. Se dice que la primera semana el test de PCR va a dar positivo y que una persona puede contagiar, la primera semana. Después, hay algunos pacientes que han seguido dando la segunda, tercera, cuarta semana, han seguido dando PCR positiva. El primer caso que tuvimos en Santa Cruz, de esa señora que llegó de Italia, fue, creo. Por hacer un churrasco, lo que perdió el virus, ¿no? Pero esa señora la han tenido súper bien atendida en un centro de salud y hasta los 50 días seguía dando positivo y positivo y positivo. Y no la querían soltar porque iba a contagiar a otro, ¿no es cierto? Pero como no conocíamos la enfermedad, se dice que solo la primera semana da la PCR positiva y uno puede contagiar. Después de la primera semana puede seguir dando la PCR positivo, pero ¿qué es lo que se detecta? Restos del virus. Por eso da positivo. Pero ya no con capacidad de contagiar. Ya no con capacidad de contagiar. Ahora, para diagnóstico ya hemos dicho pruebas de antígeno, que son las inmunocromatografías, que ahorita vamos a ver, y también donde la muestra es hisopado nasofaríngeo, y la de anticuerpo donde la muestra es sangre, ¿no? Bueno, y los test rápidos, que hay también de antígeno y hay de anticuerpo. Esta es la prueba de ELISA, y esta prueba de antígeno es la prueba de hisopado nasofaríngeo. ¿Cómo se toma la muestra? Ya todos saben, se mete el hisopo, no hay que poner la cabeza así, por si acaso, la cabeza recta y entra a la parte nasofaríngea. Se toma la muestra, no así, en forma recta, y se saca la muestra, se coloca en un medio de transporte para virus, o si se va a hacer la PCR, o si no se coloca directamente en la la solución en la solución buffer, en un tubito con solución buffer, donde se va a diluir la secreción y se va directamente a la prueba rápida y se coloca acá una gotita o dos gotitas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que hace la PCR? Amplifica los ácidos nucleicos de su ARN a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Esa es la prueba más sensible y específica. La serología, ¿qué es lo que hace? Detecta los anticuerpos, IgM e IgG, pero de sangre. El test rápido, que es el que les digo esto, hay de antígenos y hay de anticuerpos. Ambos se llaman inmunocromatografía. Prueba de quimioluminescencia. Quimioluminescencia, CLIA. Exactamente, muchas gracias. Cuantificación de anticuerpos. Exactamente, CLIA se llama. Quimioluminescencia. Son pruebas cuantitativas, ambas. Cuantitativas, la concentración de anticuerpos, ¿no? Cantidad de anticuerpos. ¿Ya? CLIA. Quimioluminescencia. Bueno, entonces esto más lo van a ver en la parte práctica, en función de los días de la enfermedad. Se considera en un paciente normal, ustedes saben que no todo es exacto en medicina, entonces 28 días, ¿ya? El día cero, fíjense, hay un periodo asintomático que son los primeros 5 días desde que ingresa el virus. A partir del día 5 hay el inicio de los síntomas, que puede ser hasta el día 14, que es el periodo de incubación, ¿no es cierto? De 5 a 14 días se dice que es el periodo de incubación, que puede aparecer el día 5, el día 6, pueden aparecer los síntomas. Y entonces, en este inicio de los síntomas, empieza aquí está detectando, se puede detectar por forma directa el antígeno nasal
y también la PCR, más a partir del día 5. A partir del día 7 recién sube la IgM, pero está un tiempo y baja. En el día 21 ya no hay nada de IgM. La IgG a partir del día 14 empieza a subir, se mantiene en algunos pacientes 2 meses, 3 meses, 4 meses, eso está en estudio, ¿no? Todavía no hay estudios que digan cuánto tiempo se mantienen los pacientes con IgG, porque estas IgG, ¿qué son? ¿Buenas o malas? Son buenas, es inmunidad natural, mucho mejor de la que despierte una vacuna, porque son anticuerpos específicos al ingreso de todo un virus. En cambio, la vacuna son antígenos que nos inyectan de partes del virus. Bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Hechas de diferente metodología, de diferentes técnicas. Entonces, fíjense qué es lo que nos hacían a nosotros. Nos tomaban la muestra de sangre cuando estábamos con síntomas. ¿Había ahí IgM, IgG? No hay nada. Entonces, los falsos negativos que se comían y que decían no tienen la enfermedad, y la gente que se ha enriquecido haciendo esa prueba, ¿no? Bueno, esa es la prueba de la esto es lo que quiero que vean. Estas son las pruebas rápidas que se llaman inmunocromatografía. ¿Los conocen? Esto hemos hablado en VIH, hemos hablado, ahí también se hace para hepatitis, se hace para Helicobacter pylori, se hace para Chagas, se hace para toxo, se llaman inmunocromatografía, hay para todas las enfermedades, hasta para prueba de embarazo. Sí, así se hace. Son los taquitos, decimos nosotros, ¿no? Bueno, pero cada uno de estos es específico para una enfermedad. O sea, tiene inmunocromatografía para Chagas. Ustedes lo que deben pedir como médicos es de acuerdo a la enfermedad que están sospechando. Si quiere investigar COVID, inmunocromatografía para COVID. Test de antígeno o test de anticuerpos, lo que ustedes piensen de acuerdo a qué etapa de la enfermedad está el paciente. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, a ver, este es una tira que en el caso del COVID tiene 3 marcas, una C que es control, una G que es anticuerpos IgG, una M que es anticuerpos IgM. ¿Ya? En cambio, las otras enfermedades es solamente uno. No sé para Chagas y todo eso, no hago hace años, no sé. Pero en este hay 3. En COVID, en VIH solo hay 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros ponemos aquí la muestra, en este huequito de aquí, en este, ahí es donde pone la muestra, ¿ya? Colocamos una gotita a la muestra del paciente. Si es antígeno, vamos a colocar de la nariz. Si es anticuerpo, vamos a colocar sangre o suero. Va a ir corriendo la muestra. Si es antígeno, por ejemplo, si es antígeno, ¿qué es lo que va a tener el reactivo? Adentro. Anticuerpo. Entonces va a ir corriendo hasta encontrar a su anticuerpo. Si hay anticuerpo, se va a formar otra rayita así como esta. ¿Entienden? Sí. En el caso del COVID, si hay IgG, se forma una rayita en IgG, y si hay IgM, en IgM. Entonces, ¿esta qué quiere decir? Que el reactivo está bien y que el paciente es negativo. No tiene ni IgM ni IgG, pero sí el control da positivo, está bien el reactivo. Ese es mi control. ¿Se entiende? Sí, sí. También cuando ustedes quieran hacer el método, ¿no? Este quiere decir que este paciente, el reactivo está bien. Tiene IgM y IgG. ¿En qué periodo estará este paciente? Tiene IgM e IgG. Debe estar entre el día 7 y el día 21. 21, porque hay IgM y hay IgG.
¿cierto? Puede estar entre el día 7 y el día 21. Tiene los dos anticuerpos. Habría que ver si tiene antígeno. Si antígeno da negativo, entonces está más avanzada, no está en la primera semana. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que da? Control positivo, está bien el reactivo, solo da IgG. ¿Qué es este paciente? Paciente recuperado. Aguda. Comienza. Paciente con infección. Paciente recuperado, paciente con infección pasada. ¿Está claro? Sí. Aquí da el control, ¿está bien? Solamente da IgM. ¿En qué día estará este paciente? Está en la fase reciente, ¿no es cierto? Entre el día 7 y el día 10, 11, 12, porque IgG no aparece todavía. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, estos tres, ¿estarán bien? No. No, el control no marca. No marca. Cualquier cosa, esto no lo debo leer siquiera, está mal el reactivo, no sirve. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, es lo mismo acá. Las tres fases de la enfermedad, ya saben que acá, desde el día 7 hasta el día 5, yo detecto virus. Ya sea por método del PCR o de la inmunocromatografía de antígeno directo. A partir de aquí ya puedo detectar, del día 7 ya detecto anticuerpos, ¿no? IgM e IgG. Los primeros en aparecer IgM y los últimos IgG. Entonces ustedes, lo que ya hemos visto, si la PCR da negativo, IgM negativo, IgG negativo, ¿qué es ese paciente? Negativo. Negativo. No da ni métodos, no está en ninguna fase. No es COVID. Ahora, periodo de ventana. ¿Qué significa periodo de ventana? Aquí volvemos a hablar periodo de ventana. El paciente está infectado, pero no hay Está, pero todavía no anticuerpos. Eso era el periodo de ventana donde nos hacían. Nos hacían en esta fase y nos querían buscar anticuerpos. ¿No? Ese es periodo de ventana. Negativo los anticuerpos, pero el paciente tiene antígeno. Fase temprana de la infección. PCR, IgM con IgG negativo. Hasta los primeros 10 días es eso. 10. PCR positivo, IgM positivo, IgG positivo, infección activa. Los tres han dado positivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que PCR todavía es un paciente que va a dar positivo después de los 7 días. ¿No? IgM sigue positivo y IgG ya ha dado positivo. Entonces ese paciente está después de los 14 días, pero sigue infectivo. PCR positivo, IgM negativo e IgG positivo es fase final de la enfermedad, porque ya da IgG, o si no, es otra vez se ha vuelto a infectar el paciente, por eso la PCR está dando positivo. O los restos que dijo el doctor. O puede ser los restos de un virus que han quedado y se sigue detectando mediante PCR. Ya puede ser. Fase temprana o falso negativo. Aquí PCR negativo, IgM positivo, IgG negativo. Entonces este está entre el día 7 a 10. O sea, es una fase temprana o una PCR negativo. Es un paciente que rápido negativizó su PCR. ¿Ya? Infección pasada y curada solamente da la IgG. Lo que dijimos, ¿no? Y enfermedad en evolución, confirmar con PCR. El que da los dos anticuerpos positivos y la PCR negativa es un paciente que rápido negativizó su PCR. Puede estar entre el día 7 a 21, pero generalmente, como digo, los restos de antígenos pueden seguir dando positivo. Puede que la PCR esté mal, entonces habría que repetir PCR, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Esa es la interpretación. Si se han fijado en todas las infecciones virales, es muy importante los días de la enfermedad. ¿Cuántos días han pasado en dengue, en HIV,
en hepatitis, en COVID, en todas los días de la enfermedad. Importantísimo, ¿no? Ahora, el tratamiento es un virus, tratamiento sintomático. Se trata con todo, pero no hay evidencia científica de qué sirve, ¿no? ¿Qué se llama? Había el Remdesivir, que es un antiviral que se utilizó para el ébola, creo que se utilizó, ¿no? El Remdesivir. Pero como no había con qué más, se vio que tenía, se han hecho estudios clínicos, creo que yo tengo uno acá. Aquí está, se hizo un tratamiento con Remdesivir en Estados Unidos, o sea, un ensayo clínico. Un ensayo clínico es donde a la mitad de los pacientes se pone la droga que estoy investigando y a la otra mitad le pongo un placebo. ¿Qué es placebo? Que simula un medicamento. ¿Ah? Es placebo, ¿sabe? Sí, pero No sabe. no como Placebo es algo que no es nada. Me tomo Sin acción. un paracetamol. farmacológica. Sin acción farmacológica. Eso, sin acción farmacológica, exactamente, eso es placebo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que una pastilla de maicena puede ser? ¿No? Entonces, se vio cómo estaban respondiendo los pacientes que se les dio Remdesivir y cómo evolucionaban los pacientes que se les dio el placebo, ¿no? Y entonces a los 15 días con el placebo se vio que la tasa de mortalidad era el 11.6% de los pacientes que no recibieron el Remdesivir. Y en los que recibieron el Remdesivir era el 8%, pero no había mucha diferencia, ¿no? Sí. Entonces, por esos estudios que disminuía la tasa de mortalidad, se empezó a dar Remdesivir, y el Remdesivir, no sé si ustedes se acuerdan, cómo buscaba a la gente desesperada. Han llegado a vender hasta en 2.500 cada ampolla, ¿no? Iba la gente desesperada a traer hasta la frontera con la Argentina, iban a traer las ampollas para poder hacer el tratamiento. Bueno, el tratamiento es sintomático, con antigripales, ibuprofeno, vitamina C, aspirina, ¿no? Vitamina D, zinc, para aumentar las defensas, o sea, todo tratamiento sintomático, ¿no? Y al principio ustedes saben que se daba el plasma. Todo el mundo pedía plasma. ¿Qué es el plasma? De personas que, si yo me he enfermado de que COVID, cursaron la enfermedad. entonces ya cuando me recupero, ¿qué es lo que tengo? Anticuerpos Anticuerpos. IgG, ¿no es cierto? Y entonces me sacaban sangre y esa sangre separaban el plasma, y ese plasma ponían a los pacientes, o sea, supuestamente estaban poniendo anticuerpos IgG, inmunidad como una sueroterapia, ¿no? Como poner una antitoxina, pero no es toxina, sino un anticuerpo. Como de la rabia. Como de la rabia, Eso el suero mismo. antirrábico, aquí sería el suero anticovid, pero se vio que ya no se usa en los otros países. Eso se utilizó en la primera ola. Segunda, tercera, cuarta, quinta ola ya no han escuchado hablar de plasma, Sí, o han sí. escuchado hablar. Podían hasta provocar a reacción al que se lo transfusionaban, podía reaccionar el paciente con el Sí, plasma. claro. ¿No? O sea, ya no se vio que no había ninguna mejoría, entonces ya no se dio plasma. Inclusive se llegó a dar ¿qué se llama para los bichos? Ivermectina. La ivermectina en Australia, ¿por qué se dio ivermectina? Porque en Australia se hizo un experimento en el laboratorio y vieron que el virus del COVID no crecía en el laboratorio con una dosis de ivermectina, pero no se podían dar esas grandes dosis en humanos porque eran tóxicas. Pues. Lo que se da en las tabletas es una dosis mínima que no llega a nada, ¿no? Todo el mundo tomaba ivermectina a 6 tabletas en un día y 6 en otro y 6 los 3, así recetaban. El dióxido de cloro. Así recetaban. No, dióxido de cloro, ¿qué?
dióxido de cloro, de verdad, también se popularizó rapidísimo. Y especialmente en Sudamérica, en los demás lugares no, aquí se dejó. Pero no hay evidencia científica. Pero se hizo famoso. Nadie prueba científicamente la acción del dióxido de cloro. O hay estudios. Pero las personas en su desesperación recurrían a Simulaba. Todo hacían las personas en su desesperación. Todo. Bueno, pero sabemos que lo mejor es la prevención. Y la prevención de toda enfermedad es lavado de manos. Medidas ¿Por de qué? seguridad. ¿Dónde está el virus, chicos? En las secreciones respiratorias. Si yo me agarro acá, estoy sacando el virus y estoy contaminando mi mano con virus. Voy y agarro esto. Y le digo, a ver, pase a la pizarra. ¿Qué va a pasar con su mano de ella? Se va a contaminar. Va a agarrar los pasar virus, los porque virus. aquí yo estoy dejando los virus. O voy a ir a cerrar la puerta. ¿Dónde voy a dejar los virus? En la puerta. En la puerta. Ella en su mano agarra los virus y se agarra la nariz y hace y lo deja los virus por acá y lo respira. ¿No? Entonces, lo más importante es el lavado de manos, evitar contactos cercanos, 1,5 metros entre, porque eso ya hemos dicho, ¿no? Que el virus no avanza mucho como otros virus respiratorios. Por ejemplo, el de la tuberculosis, la bacteria de la tuberculosis, hay que estar más separados todavía porque el virus de la bacteria avanza mucho más lejos. Usar barbijo, que es una barrera, ¿no? Bueno, higiene, uso de barbijo, distancia social, uso de guantes, las recomendaciones en los viajes. La verdad es que yo en mi viaje perdí el miedo. Porque yo, aquí en el avión todo el mundo embarbijado de miedo, ¿no? Pero usted llega allá a Europa, nadie usa barbijo. Nadie le obliga a usar para nada barbijo. en el Vaticano. Ni en el Vaticano, ni en ningún lado, no se usa barbijo. Entonces, ¿Por qué? porque ellos dicen que ya tiene que ser como una gripe, ¿no? Tienen que aprender a convivir con enfermedades. Hay que aprender a convivir con la enfermedad, pero ¿saben qué? Yo les digo una cosa, cuando yo fui a Japón hace años, La foto es. pero yo veía en los trenes, por ejemplo, hace años, cuando yo hice mi especialidad en el Japón. Bueno, y cuando yo veía en los trenes, los japoneses se ponían barbijo. Entonces ya nosotros asustados, porque fuimos becados, ¿no? Asustados decían, es que tienen tuberculosis, ¿por qué usan barbijo? Pero el japonés es tan educado que ante cualquier infección respiratoria que tienen se ponen barbijo. Hace años, miren cuántos años, ¿no? Es gente tan educada que usa el barbijo. Y debe ser lo mismo ahora, ¿no? ¿Qué decir? Por eso Bueno, que no. las vacunas, chicos. Las vacunas surgieron, ustedes dicen rápidamente, pero también hay vacunas que surgieron como en el influenza rápidamente, el H1N1. Estas vacunas se han venido estudiando desde el MERS, desde el SARS, entonces se han complementado los estudios y además que era urgente, ¿no? Que surja una vacuna. Además que le convenía a la empresa farmacéutica de producir las vacunas, les iba a rentar altísima plata, ¿no? Entonces surgieron las vacunas, ¿no? Cada vacuna está hecha de diferente, esto sí exigen en Europa, el carnet de vacunación. Esto sí, no dejan subir a los aviones si no tienen el carnet de vacunación, no dejan, para nada, tiene que estar vacunado, ¿no? Cada vacuna es hecha de diferente forma. Por ejemplo, la AstraZeneca es hecha en base a un vector viral, es un virus que lo han modificado genéticamente en laboratorio en base a un adenovirus, ¿no? Lo mismo es la otra vacuna, esta Sputnik. Esta no permiten en Europa, la Sputnik, porque dice que no está comprobada científicamente. Porque es de Rusia. No dejan entrar a Europa con esto. Es la única que no deja.
las mejores que son la Moderna y la Pfizer, porque esas son hechas de un fragmento del virus, de la proteína spike, ¿verdad? La proteína espía. Tienen un 95% de sensibilidad, ¿no? de eficacia, ¿no? Y bueno, y además por las condiciones en las que se almacenan, ¿no? La Moderna a menos 20 grados, la Pfizer a menos 70 grados, la AstraZeneca se llevó al campo porque se la podía mantener en un refrigerador, ¿no? Igual que la Sputnik. La Johnson es de vector viral también, es lo mismo que la pero está aprobada, es una dosis única, pero ¿cuándo se han puesto, chicos? La Sinopharm tampoco no. La Sinopharm es virus enterito, virus inactivo, es la metodología clásica la Sinopharm, es como las otras vacunas. La Sinopharm dicen que es el 80, más del 80%, ¿no? Más del 80%, pero hay que ponerse las dosis, pues ustedes si se hacen, hay unas pruebas, a ver, atiéndame por favor, que dice que están haciendo acá, no sé si estarán haciendo, anticuerpos neutralizantes se llaman. Esas pruebas es para ver si todavía quedan restos de anticuerpos que formaron las vacunas. Entonces, eso me dice a mí si yo necesito una nueva dosis, pero está probado que las vacunas solamente son 270 días. ¿Cuántos meses es eso? 6, 9 meses. A Europa la última dosis no tiene que tener más de 270 días, ¿no? O sea que hay que ponerse. Yo me he hecho poner 5 dosis. 5 dosis me he hecho poner. Y cada que pueda me hago poner. Claro, chicos, la vacuna no hace daño, la vacuna está comprobada, desde que éramos así nos han vacunado. ¿Por qué surgen nuevas cepas? Yo le escuché al doctor, al infectólogo de acá, que es de Saavedra, el otro día ha hablado en la televisión, lo he escuchado, que la sexta ola se espera en enero, no, a mediados de enero, después de las fiestas. Después de Navidad. Después de Navidad, Año Nuevo. ¿Por qué se espera en enero? Bueno, ¿por qué en Europa le han perdido el miedo? Porque toda la gente es vacunada. Han alcanzado porcentajes de 80-90% de vacunados. Por eso es que han perdido el miedo y están conviviendo con la enfermedad. El problema es aquí, que hay gente que no se vacuna y entonces el virus ingresa a esa gente que no se vacuna y tiene la mayor posibilidad de mutar, muta y forman nuevas cepas, ¿no? Entonces, porque hay bajo porcentaje de vacunación en Bolivia, va a haber una nueva ola. 56% tiene por lo menos una vacuna. 56%. Imagínense, una vacuna el 56%. Es pues bajísimo. Y eso se han vacunado en el año 2020, ¿no? Es por la desinformación que ha habido en las redes también. Por ejemplo, se decía que si te ponían la vacuna, ponían un mensaje y era como una moneda. Pero esos son los antivacunas. Por eso, es por la desinformación que había en las redes sociales. Pero ustedes son estudiantes de medicina. No, pero me refiero a las demás personas. Yo no creo que crean en esas cosas, ¿no? Nos referimos a las demás personas. Las redes sociales. Bueno, ¿qué son las medidas de control que se han aplicado? El aislamiento, todos nos hemos aislado para que no siga la circulación del virus. Se declara cuarentena, es decir, para formar barreras y el distanciamiento, ¿no? Esas son las medidas que se declaran en toda pandemia. Bueno, y la situación actual... Bueno, no está actualizado. Tasa de letalidad. Yo tengo unos datos aquí, sí, decir. ¿Tiene? A ver, los más actuales debe tener. Bueno,
¿Han aprendido algo? Sí. Bueno, ya saben que así tienen ustedes que ¿Va a tomar lista? Terminar la grabación.